Buenos días, soy el licenciado Edingumen Martínez, encargado de sala, y siendo las 11 horas con 15 minutos del día 13 de enero del año 2020, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 13 para continuar con la audiencia intermedia, con los hechos que se investigan en la carpeta de investigación 99.310/2017 y que corresponde a la carpeta administrativa 4.275/2017, por lo que solicito a los asistentes ponerse de pie para continuar con la presente audiencia. Bien, se reanuda la presente audiencia y en consecuencia se prosigue con la misma, concediendo al efecto el uso de la voz del Ministerio Público para que de manera sintética, resumida, exponga lo concerniente al pliego acusatorio correspondiente. Adelante. Gracias, su señoría. De conformidad con los artículos 334, 335 y 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a exponer la acusación, la cual fue presentada hasta este órgano el pasado 4 mes de enero del 2019, para lo cual daré al primer punto la individualización de la acusada, la cual el nombre es Dolores Olivia Macías Barajas, omitiendo su domicilio. Como víctima, si bien es cierto, ya se manifestó que la víctima ya es mayor de edad, como sucedieron los hechos era menor, procederé a nada más dar sus iniciales, su señoría, que son BRDH. Tenemos que como ofendida se cuenta a la señora Rocío Abigail Hernández Morán.
En el punto 3, señoría, que un relato resumido en las circunstancias que se suscitaron los hechos, si no hay inconveniente por parte de la defensa y los asesores jurídicos, solicitaría se den por reproducidos los hechos, ya que las partes contamos con la acusación. Bien, respecto de esa petición, se le concede el uso de la voz al asesor jurídico de la parte ofendida. Sin oposición, su señoría. Defensa. Nos oponemos, su señoría, solicitamos que se haga la reproducción de la acusación. Bien, es resumen sintético lo que dice la ley. Sin inconveniente. Adelante, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Siendo aproximadamente el mes de marzo del año 2016, la víctima menor tal imputada, a la hoy imputada Dolores Olivia Macías Barajas, toda vez que en la misma es quien de forma dolosa y aprovechándose de la minoría de edad de la ahora víctima, es que opta por llevarlo a temas sexuales, es decir, cuando la señora Dolores Olivia le pedía permiso a la señora Rocío Abigail Hernández Morán para que su hijo menor de edad la acompañara a algún mandado, esta aprovechaba el tiempo y se lo llevaba a una plaza comercial, siendo precisos en el estacionamiento que quedaba a bordo del coche, siendo un Tida modelo 2012 en color plata, mismo que es propiedad de la hoy imputada, y ya estando estacionado el coche, la señora Dolores Olivia comenzaba a tocar la pierna de la víctima menor de edad, así como su pene encima de la ropa, mientras la señora Dolores Olivia le preguntaba que si le gustaba y que si sentía rico lo que le hacía con sus manos. Era cuando le bajaba el cierre de su pantalón para sacar el pene del calzón y masturbar a la víctima menor de edad y después hacerle sexo oral, sin dejar de acariciarlo, por lo que la madre de la víctima, al notar cambios de comportamiento así como de conducta, es que decide revisar el celular de dicho menor, revisando el celular del mismo, dándose cuenta que dicho menor le había enviado fotos a la señora Dolores Olivia de su pene y de su pecho, por lo que al confrontar a la víctima menor de edad le confesó a su madre que por miedo en Facebook la señora Dolores Olivia también le pedía que le mandara fotos masturbándose. Es por lo que la señora Rocío le dice a la víctima menor de edad que acudieran a presentar denuncia, pero el menor se niega, ya que por temor y vergüenza no quiere mencionar lo que pasó. Sin embargo, la madre le hace prometer que ya no tendrán más contacto ni vía telefónica ni por Facebook con la señora Dolores Olivia, prometiendo que la borrara de sus contactos del celular. Sin embargo, ya en el mes de septiembre del 2016, la progenitora de la víctima decide hablar de forma personal con la señora Dolores Olivia, a quien le hace saber sobre su conocimiento de los hechos cometidos en agravio de la víctima menor de edad, a lo cual en tono anónimo la señora Dolores manifiesta no querer problemas, por lo que la denunciante le pide que borre todas y cada una de las conversaciones y fotos entre la víctima menor de edad y la señora Dolores Olivia de las redes sociales. Lamentablemente, ya en el mes de septiembre del 2017, sin recordar el día exacto, la señora Rocío, madre de la víctima menor de edad, se entera que la señora Dolores Olivia andaba mostrando las fotos de la víctima menor de edad en las que apareció desnudo, razón por la cual se presentó la denuncia. Es cuanto, señoría. Pasaré al siguiente punto de la acusación. En cuanto a la clasificación jurídica, se le atribuye el de abuso sexual infantil agravado, y esto sancionado por los 142L, fracción primera, en relación al 142Ñ, fracción quinta. Aquí mencionando su señoría que por un error involuntario la representación social manifestó en la acusación presentada ante este órgano jurisdiccional, la que es la fracción M, pero este error involuntario se queda subsanado con la coadyuvancia que presentó la asesoría jurídica, su señoría. ¿Cómo queda la clasificación? 142L, fracción primera, en relación al 142Ñ, fracción quinta. Esto de conformidad con el artículo 14, fracción primera y 19, fracción segunda. Como siguiente punto, señoría, contamos con la autoría y participación que se atribuye a la ahora acusada, es la de, en título doloso, esto de conformidad con el artículo 14, fracción primera del Código Penal del Estado de Jalisco. Es un delito de duración continuada, esta conformidad con el artículo 15 del Código Penal del Estado de Jalisco, y se atribuye la calidad de autor material señalado por 19, fracción segunda, toda vez que lo realizó por sí misma. Para los medios de prueba que pretendemos presentar, señoría, a través de testimonio, contamos con el testimonio de la ofendida Rocío Abigail Hernández Morán, quien depondrá sobre la relación de los hechos que se investigan como ofendida del hecho, ya que es ella quien se percata de los hechos cometidos en agravio de su hijo menor de edad, al revisar el celular y se percata de las fotos privadas. También se cuenta con el testimonio de la víctima menor de edad, quien depondrá sobre las circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos que se investigan por su parte como víctima de los hechos. Contamos también con el testimonio de Rosa de Guadalupe Murillo Zamora,
quien depondrá sobre las circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos que se investigan, ya que es la propia ofendida quien le confirma y le cuenta de los actos cometidos en agravio de la víctima y que denotan los cambios conductuales de la víctima menor de edad debidos a los hechos cometidos. Se cuenta con el testimonio de Luis Mora Valencia, quien depondrá sobre las circunstancias anteriores y posteriores en relación a los hechos que se investigan, ya que de igual forma se percata de los hechos cometidos por la imputada en agravio de la víctima. La declaración, el testimonio de Emanuel Roberto Márquez, quien depondrá sobre circunstancias posteriores a los hechos en relación específicamente a los actos de investigación por su parte, ya que es policía investigador, perdón, su señoría, ya que los actos de investigación por su parte como elemento activo de la policía investigadora del Estado de Jalisco en relación a los registros obtenidos en su investigación. Contamos también con el testimonio del policía investigador Alberto Rojo Alanís, quien depondrá sobre circunstancias posteriores a los hechos en relación específicamente a los actos de investigación por su parte como elemento activo de la policía investigadora del Estado de Jalisco en relación a los registros obtenidos en su investigación. Se cuenta también con el testimonio de policía investigador Ernesto Virgen Hernández, quien depondrá sobre circunstancias posteriores a los hechos en relación a los actos de investigación obtenidos en su investigación. Contamos como testimonio a través de experticia con el testimonio a cargo de la doctora Liliana Briceño Pelayo, que es licenciada en Psicología del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien declarará en relación al oficio número 003-147, diagonal 2017, de fecha 23 del mes de octubre del 2017, en el cual se emite dictamen pericial psicológico practicado a víctima menor de edad, a la que se le proporcione material didáctico o electrónico necesario, se le permita utilizar material didáctico y electrónico para la exposición de su dictamen. Como documentales se cuenta con un acta de nacimiento emitida a favor de la víctima menor de edad, con número de acta 835, inscrita dentro del libro número 119 de la Oficialía del Registro Civil número 14, esto para acreditar la minoría de edad de la víctima. Se cuenta también con el oficio 003-147 de fecha 23 de octubre, correspondiente al dictamen practicado por la licenciada Liliana Briceño Pelayo, esto es el dictamen psicológico. Su señoría, solicitando que dichos testigos y la experticia sean citados por medio del órgano jurisdiccional para evitar cualquier que la defensa o cualquier parte pudiera manifestar que sean inducidos por parte de esta representación social. En cuanto al monto de la reparación del daño y los medios de prueba para la misma, como reparación del daño se solicita la cantidad de 39,000 pesos, esto derivado del resultado del dictamen psicológico practicado a la víctima, señoría. Como para medios de prueba también se ofrecen el testimonio de Rocío Abigail Hernández, el de la propia víctima, así como el de Rosa Guadalupe Murillo, el testimonio de Luis Mora Valencia y el testimonio de la perito que realiza el dictamen psicológico, Liliana Briceño Pelayo. La pena o medida de seguridad que se solicita a su señoría es la que se estipula en el delito de abuso sexual infantil agravado, previsto y sancionado por el artículo 142L en su fracción primera y 142Ñ en su fracción quinta, en relación al artículo 14 fracción primera y 19 fracción segunda, el cual estipula una pena de 1 a 4 años de prisión. Ya, más bien. No se establece la individualización, o se ofrece la individualización de la pena. Como siguiente punto, su señoría, para medios de prueba para la individualización de la pena, se ofreció la declaración de Rocío Abigail Hernández Morán como ofendida, el de la propia víctima, la declaración de Rosa Guadalupe Murillo Zamora, así como el testimonio de Luis Mora Valencia, como el testimonio del policía investigador Emanuel Roberto Mendoza Márquez, el testimonio del policía investigador Alberto Rojo Alanís, así como el policía investigador Ernesto Virgen Hernández. Para la individualización también como testimonio experto se solicita el testimonio de la licenciada en Psicología Liliana Briceño Pelayo. Para la individualización se ofrece como documental, su señoría, el acta de nacimiento emitida a favor de la víctima menor de edad, así como el dictamen de número 003-147 de fecha 23 del mes, emitido por la licenciada Liliana Briceño Pelayo.
Como siguiente punto, de solicitud y decomiso de bienes no se encuentra su señoría hasta el momento, y solicitud de procedimiento abreviado, no hay ninguna solicitud hasta el momento, su señoría. ¿Sería cuánto? Bien, respecto al pliego acusatorio que se acaba de exponer por parte del agente del Ministerio Público, se concede el uso de la voz a los asesores jurídicos de la parte ofendida para que, su deseo, hagan efectivo el derecho al principio de contradicción. No tenemos nada que manifestar respecto a la acción, a excepción solamente de la coadyuvancia que fue presentada el día 28 de junio del 2019. ¿Es cuánto, señores? En defensa, tienen el uso de la voz. Muchas gracias, señor juez. Comentarle que como contestación a la acusación, nuestra representada naturalmente se opone a la misma. En ese sentido, a manera de resumen, obran ya las pruebas en nuestro escrito de contestación para efectos de acudir a la audiencia de juicio oral. En ese sentido, existirá la declaración de nuestra representada, que ya decidiremos en ese momento si de manera libre o con base en un interrogatorio. También le ofrecemos un interrogatorio a cargo de la presunta víctima, un interrogatorio también a cargo de su madre Rocío Abigail Hernández Morán. También solicitamos, señor juez, la incorporación del interrogatorio a María de Socorro Verau Tejeda mediante la reproducción del correspondiente registro. Ello en virtud de que, tal y como se acreditó en la carpeta administrativa que ante usted nos ocupa hace ya varios meses, dicha persona falleció. Con motivo de su fallecimiento, pues bueno, se actualiza la hipótesis normativa del artículo 386, fracción 1 del Código Nacional de Pensiones, al no poder reproducir testimonio más que de esta manera, ¿sí? A su vez también el interrogatora de la Escuela Secundaria Técnica 148 de Guadalajara, Jalisco, para que dé cuenta de los antecedentes de acoso sexual de la presunta víctima, quien era entonces menor de edad, en contra de compañera secundaria, siendo estos los motivos por los que lo expulsaron de la citada escuela, lo cual es de suma trascendencia en virtud de que, como lo ha dejado ver en su momento nuestra representada ante usted en la audiencia inicial cuando declaró, es ella quien sufría acoso por parte de la persona que la denunció. A su vez también el interrogatorio directora de la Escuela Secundaria número 10 de Guadalajara, Jalisco, para que también brinde información en torno a los antecedentes de acoso sexual por parte de esta persona en contra de compañera secundaria, para aclarar por qué se manifiestan estas dos situaciones, porque no tenemos la certeza de en cuál de esas dos secundarias es donde estudiaba esta persona, ¿sí? Pero es en una de esas dos donde tenemos conocimiento que estudiaba, por lo cual se ofreció este interrogatorio para el efecto de que quede constancia de cómo esta persona acosa sexualmente a mujeres. A su vez también la documental consistente en las impresiones de capturas de pantalla de las conversaciones realizadas entre la presunta víctima y mi aquí representada a través del medio de comunicación del nuevo Messenger de Facebook, ¿sí? Que tiene relación con todos los interrogatorios en esta condición de acusación, particularmente 1, 2 y 3. A su vez también la documental consistente en las impresiones de las capturas de pantalla de las conversaciones realizadas entre la presunta víctima y mi representada a través del medio de comunicación denominado WhatsApp. A su vez también tiene relación con los testimonios identificados con números 1, 2 y 3 del escrito de contestación. También ofrecimos copias de la carpeta de investigación 98.557 diagonal 2017, generadas con motivo de la denuncia penal interpuesta por Rocío Abigail Hernández Morán, quien es madre de la presunta víctima, supuestamente por el delito de amenazas presentado contra mi representada, y que tiene tal relación en cuanto a los hechos, particularmente con los testimonios 1, 2 y 3 en cuanto a acreditación y desacreditación del testigo. En ese sentido viene siendo el resumen de nuestra contestación de acusación, y a su vez también con mi compañero. Tomando en consideración, señoría, que en esta audiencia se está planteando una reclasificación del delito que se le imputa a nuestra defendida, conforme al numeral 142L del Código Penal de Jalisco, las pruebas que aquí acaba de mencionar mi compañero defensor,
también tienen relación con y para acreditar que el ahora mayor de edad es una persona que sí tiene capacidad de comprender el significado de las cosas que realizó, que sí tiene capacidad, no únicamente como los antecedentes para denostarlo como una descalificación tradicional que hacen las malas defensas, sino como un señalamiento de que conforme los elementos del tipo el 142, inciso L, nosotros la defensa pretende probar que es una persona que tiene capacidad de comprender el significado de los hechos por sus propios antecedentes de los actos y la conducta que ha realizado. La acotación y continúe, compañero. Únicamente, su señoría, previo a pasar respecto al debate de medios de exclusión de medios de prueba, este órgano técnico de defensa se opone a que los testigos y el perito que ofrecen como medio de prueba la fiscalía sean citados por su conducto, ya que el artículo 91, tercer párrafo, es bastante claro, establece que las personas que ofrecen el testimonio testimonio de cualquier persona, de un perito, deben ser citados por la persona que los ofrece. Asimismo, condiciona de que estos mismos pueden ser citados por el órgano jurisdiccional cuando exponen que se encuentran imposibilitados para hacer ese citatorio. Por tanto, recordemos, la Fiscalía del Estado de Jalisco cuenta con un presupuesto, así como funciona como una unidad, cuenta con policías investigadores y notificadores, y ellos pueden llevar las cédulas de citatorio para que sean citadas las personas en el desahogo de la audiencia de juicio oral. Asimismo, me gustaría que también en el auto de apertura a juicio oral se asentara lo anterior y se previniera a la representación social que en caso de que no comparezcan estas personas, sus medios de prueba, pues se les declaren como desiertas. Bien, hemos escuchado la representación social que expuso de manera sintética lo que corresponde al pliego acusatorio, esto en términos de lo que establece el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este momento es preguntarle a las partes si hay alguna deducción de alguna incidencia que deseen plantear en concreto para dar cuenta con la misma en este momento. Muy buenas, señoría. Azores. Solamente, señoría, que me gustaría que pudiera revisar a ver si se nos fue corrido traslado de las pruebas por la parte de la defensa. Gracias. Bien, mire, ha habido un relevo de muchos asesores. La verdad, para no perder tiempo, ¿quiere que le demos ahorita copia de las pruebas? Si me hace favor, señor juez. Las va a traer algún compañero suyo, entonces Sí. para no perder tiempo en este instante. Pues no sé si requieran. Ministerio Público, usted no está ahí. Sí, su señoría, esta representación social sí cuenta con la contestación de la coadyuvancia, de la acusación por parte de la ¿Podrá defensa. facilitar a la parte? Sí. Bien, pregunto a las partes, en términos de lo que establece el artículo 35 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si alcanzaron algún acuerdo probatorio en torno a los hechos
materia de debate en relación a las pruebas que fueron expuestas. Señoría, hasta el momento no se ha celebrado ningún acuerdo probatorio. Asesores. Ninguno, señoría. Defensa. Ninguno, señor juez. Bien, resulta menester verificar y cerciorarse por parte de este órgano jurisdiccional que se haya agotado el descubrimiento probatorio. Yo le pediría a la parte jurídica si requiere de tiempo para imponerse de ese escrito. Sí, 2 minutos, señoría. Listo, señoría. ¿Quiere deducir alguna incidencia, asesora jurídica? Solamente en cuanto a la objeción de las pruebas, señoría. Bien, en un momento verificaremos esa situación. Preguntarle al agente del Ministerio Público si hizo entrega de la totalidad de los registros a las partes, tanto a la asesora jurídica por conducto a la parte ofendida por conducto de su asesoría jurídica y de igual manera a la defensa. Sí, su señoría. Bien, le pregunto a la asesora jurídica si recibió todos los registros por parte del Ministerio Público. Sí. Defensa, ¿cuentan con todos los registros? Sí, señor juez, contamos con todos los registros. Simplemente también adicionalmente comentarle, ¿sí? Nosotros desde que contestamos la acusación en el punto 9, sin que lo haya mencionado, no tenemos ningún inconveniente. En el punto número 9 de pruebas, ofrecimos a documentar consistente en copias de la carpeta de investigación 98557 del 17, relativa a la denuncia penal interpuesta por la señora Abigail en contra de mi representada. Y ahí siempre le pusimos que, conforme al artículo 337 del Código Nacional, teníamos a disposición de la Fiscalía dichos documentos para que a su costa los recibiera en nuestro domicilio. Señalamos también nuestro celular para que nos marcara en dar cita cuando quieran pasar por ahí, así como nosotros también tenemos que ir por sus copias a la Fiscalía, ¿sí? En ese sentido señalamos, pero no nos han marcado. Igualmente, insisto en que el artículo 337... tercer párrafo dice que es a costa de la Fiscalía que deben expedirse de las copias. En ese sentido, nosotros seguimos pendientes de cualquier cuestión, le ofrecimos un tiempo informe ante usted y hicimos el señalamiento conforme a la marca de ley, porque finalmente es a costa de la Fiscalía de quien debe de realizar tal cuestión. En caso de que se interesara, de todos mostramos aquí 2 copias también de esa misma denuncia, pero mejor sí que serían 7 pesos de cada una porque es a costa de la Fiscalía. ¿Es cuánto? Bueno, ¿la quiere dar o no? Digo, el interés público a las partes. Por supuesto. Ofrecida está simplemente, el código marca que es a costa de la Fiscalía. Pero no está incorporada. Sí, está ofrecida en nuestro sitio de acusación para incorporarse en juicio conforme a las reglas que marca el código. Pero es medio de prueba ofertado por ustedes, ¿no? Así es, señor juez. Ministerio Público, ¿tiene alguna manifestación que hacer? Nada más, su señoría, ahorita que está haciendo mención que cuenta con las copias que está suscrita, no tiene de dicha denuncia, si me pudiera correr traslado de la misma para tener conocimiento. Es que refiere que tienen costo, que son 7 pesos.
Su señoría, ahorita para empezar, la Fiscalía carece de recursos para copias, pero que sin ninguna oposición se pueda regresar el costo que haya gastado las copias, su señoría. Bien, hace Igual, su señoría. Bien, cobro de traslado, se instruye al encargado de sala que proceda a poner a la vista los citados documentos al órgano técnico ministerial y de igual manera a la asesoría jurídica para que una vez que se impongan de su contenido tengan la oportunidad de, si así lo deciden, realizar manifestaciones en torno a ello. ¿Ocupan revisar esos documentos? No, por parte de esta representación social ya no. Sí. ¿Asesoría jurídica? Sí, un minuto. Su señoría, en el momento que está revisando lo que revisa la asesoría jurídica, las copias que le acaban de correr traslado, no sé si me permita o se pueda dar el costo de las copias en este preciso momento en la audiencia para que quede constancia de que se cumplió. Bien, pues si es su deseo, adelante. Bien, en términos de lo que establece el artículo 36 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concede en este momento el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que manifieste si existe algún medio de convicción que desee plantear su exclusión en torno al acervo probatorio que hayan propuesto su contraparte. Por parte de esta representación social, señoría, no se solicita la exclusión de ningún medio solicitado. Bien, asesoría jurídica. Señoría, solicito que se excluya la marcada con el número 6 del escrito de prueba de la defensa, que consiste en el interrogatorio a la directora de la Escuela Secundaria 10 de Guadalajara, Jalisco, toda vez que esta asesoría jurídica la considera de conformidad con el artículo 346 impertinente, ya que no se refiere a los hechos controvertidos. Y además de que mencionar que el menor, ahora adulto, nunca estudió en esa escuela. Es cuanto. De igual manera, también solicito se excluya la documental número 9, toda vez que, como se desprende de lo que acabamos de leer de la carpeta de investigación, tampoco se refiere a los hechos controvertidos, por lo cual también la señalamos como impertinente. ¿Qué prueba es? Es la documental número 9, señoría. Es de la que nos acaban de correr traslado. Ah, bien, de la carpeta de investigación. De la misma suerte corren las marcadas con el número 4 y 5, toda vez que, como se desprende, lo que pretende probar la defensa tampoco se refiere a hechos controvertidos, por lo cual la consideramos impertinente. Es cuanto, señoría. Bien, en ese sentido, a fin de hacer efectivo el derecho al principio de contradicción, se concede el uso de la voz al órgano técnico de la defensa para que den cuenta en torno a la petición que se formula por la asesoría jurídica en razón de que solicita la exclusión de medios de convicción, y posterior a ellos se les concede el uso de la voz para que planteen si hay algún medio de convicción que soliciten su exclusión del acervo probatorio que ha aportado la representación social, que viene siendo el mismo al que se acogen, en este caso la asesoría jurídica de la parte ofendida. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Respecto a la exclusión que solicitan de la prueba número 6, no nos oponemos. Finalmente aquí entonces la asesor jurídico está reconociendo que es entonces la directora de la escuela número
148 de Guadalajara, Jalisco, que es la número 5. En ese sentido, queremos finalmente que se desahogue, que quedarse en los hechos, y si reconocen que sea ante ella, ante quien estudió, que sea nada más la delación. Entonces, respecto a la petición de exclusión de la sexta, estamos de acuerdo, no nos oponemos. Ahora bien, manifiesta que respecto a la documental número 9 es impertinente por no ser referente a hechos controvertidos. Sin embargo, recordemos que las partes tienen el derecho a acreditar o desacreditar a los testigos. En ese sentido, en esta denuncia existe un motivo por parte de la aquí ofendida en contra de mi representada sobre problemas particulares que tenían ellos y que la orillaron a utilizar a su hijo para denunciar a mi cliente aquí presente, ¿sí? En ese sentido, entonces, esta probanza cobra plena pendencia, pero que muestra también la cosa procesal de la aquí presunta ofendida respecto a mi representada, su animadversión y cómo también el alcance probatorio de su dicho se encuentra limitado en virtud de que es parcial por una manifiesta enemistad, señor juez. Esto respecto de esta probanza número 9. Ahora bien, por lo que ve a las pruebas número 4 y 5 respecto de las cuales manifiesta la asesor jurídico que le parece que son impertinentes, es menester manifestar que hizo una petición dogmática, puesto que no manifestó en absoluto por qué motivos consideraba que no se refiriera a hechos controvertidos. Con independencia de lo anterior también reiteramos lo que nosotros ya justificamos por escrito al contestar de por qué consideramos que sí es pertinente, más aún partiendo de la base de que existe identidad de razón con la resolución que usted ya tuvo en su momento, mediante la cual usted permitió el desahogo del medio de prueba consistente en el dicho de María del Socorro Verau Tejeda, de quien usted resolvió la pertinencia de su dicho, inclusive por una etapa más laxa como es la vinculación al proceso, por lo que con identidad de razón es menester también que los mismos términos se vuelvan a admitir. Reiterando entonces lo ya justificado por escrito y la falta de argumentación por parte del asesor jurídico. Continúa mi compañero. Sí, en el mismo orden de ideas del compañero, tal como lo aparte de desafortunadas las argumentaciones que vierte la asesora jurídica, pues las mismas devienen meramente inoperantes, puesto que parte la misma de premisas inexactas que tornan falaz toda su cadena argumentativa por ausencia de argumentación. Recordemos, este sistema es adversarial, debe de justificarse y debe de tener una relación lógica jurídica con los argumentos que se vierten, no únicamente oponerse de manera infundada a decir que son inoperantes, puesto que no guardan relaciones con los hechos. Bueno, y también aunado a lo anterior, que no existe suplente de la deficiencia de la queja, puesto que no es ningún juicio constitucional ni ningún medio ordinario de defensa. En dado caso, pues bueno, consideramos que no deben de tomarse en consideración lo vertido por la asesora jurídica, puesto que no argumentó nada al respecto. Es cuanto, su señoría. Y también, disculpe, respecto de las pruebas que hace mención mi compañero de por qué sí son pertinentes, bueno, las mismas son pertinentes por la simple y sencilla razón ya que las mismas acreditan nuestra teoría del caso. Es cuanto. Bien, ¿van a solicitar la exclusión de pruebas del Ministerio Público? Adelante. Así es, señor juez, comienza mi compañero pidiendo la exclusión de pruebas. Permítame. Sí, de acuerdo con el artículo 346, fracción primera, inciso E, voy a solicitar la voz por este momento la exclusión de los medios de prueba marcados con el inciso C, a cargo del testigo de los hechos, Rosa de Guadalupe Murillo Zamora, asimismo con marcado en el inciso D, a cargo del testigo de los hechos, Luis Mora Valencia. Lo anterior, su señoría, ya que estos mismos sí devienen meramente impertinentes, ya que no tienen ninguna relación lógica con la materia de los hechos, puesto que la gente del Ministerio Público dice que los mismos acreditarán hechos posteriores y anteriores y que conocía el menor desde hace 14 años. Bueno, simple y sencillamente considero que al Tribunal de Enjuiciamiento le va a importar poco o nada quién conoció al menor desde hace 14 años y qué pasaban de manera anterior y posterior, puesto que los hechos son muy concretos. Refiere de marzo del 2016, pero no hace alusión al mes de febrero ni a ningún otro mes. Por lo tanto, pues los hechos posteriores y anteriores no guardan ninguna relación lógica con los hechos vertidos en la acusación. Esto, en cuanto, lo repito, los marcados con el inciso C y D devienen meramente inoperantes. Continúa mi compañero. A su vez también robusteciendo, del punto número C que se mencionaba, también cabe manifestarse que de dicha testigo se refiere que es de oídas, pues lo que dice que es la propia ofendida quien le confirma cuenta los datos de la víctima, es decir, ni siquiera hay hechos. A su vez también, señor juez, le pediremos también la exclusión de las pruebas interrogatorios marcados con incisos E, F y G, que son los testimonios de los policías investigadores Emanuel Roberto Mendoza Márquez, Alberto Rojo Alanís y Ernesto Virgen Hernández.
Ello en virtud de que los mismos también resultan impertinentes al tenor de lo dispuesto por el artículo 346, fracción 1, inciso B del Código Nacional que nos ocupa, atendiendo a que los mismos fueron ofrecidos para acreditar a que le pongan sobre circunstancias posteriores a los hechos en relación específicamente a los hechos de investigación por parte como elementos de la policía investigadora. Primero que nada, hecho es pertinencia respecto de lo que nos ocupa aquí, pero también continuando, señor juez, cuando la Fiscalía hizo su petición de interrogatorio a cargo de la perito en psicología Liliana Briceño Pelayo, me parece, así es, mencionó que dicho testigo va a deponer en relación al pericial y describió en relación a cuál número de dictamen, que es el dictamen en oficio número DI, diagonal 99310, diagonal 2017, diagonal IJCF, diagonal 003147, diagonal 2017, diagonal PS, diagonal 16. Entonces manifestaron que iban a deponer respecto de un penal que supuestamente emitió esta persona, ¿sí? Se acotó estrictamente respecto a qué puntos se iba a deponer y se justificó la pertinencia. Sin embargo, respecto de estos tres agentes de la policía investigadora, no se justifica en lo más mínimo sobre qué hechos pretende que depongan, ni tampoco en lo absoluto sobre qué presuntos actos de investigación pretenden que depongan. En tal circunstancia no existe la más mínima justificación al respecto, es que pediríamos la exclusión de los medios de prueba que necesitamos. Es cuanto por el momento. El Ministerio Público tiene el uso de la voz, afirma que haga efectivo el derecho al principio de contradicción en torno a los medios de convicción que solicita el órgano técnico de la defensa, sean excluidos del material probatorio que se expondrá de enjuiciamiento. Gracias, su señoría. Referente a la exclusión que solicita de los testimonios marcados con el número E y D, esta fiscalía se opone, su señoría, toda vez que sí tienen relación con los hechos y son pertinentes, ya que por economía procesal, para agilizar esta audiencia, yo nada más resumí el punto de prueba, pero en la acusación viene que el punto E es quien el testimonio C, a cargo de Rosa Guadalupe Murillo, también depondrá sobre los cambios de conducta del menor debido a los actos cometidos, ya que lo conoce y vio los cambios de conducta antes y después de los hechos, su señoría. Consideramos que es pertinente para la teoría del caso de esta representación social y para el crecimiento de los hechos. De igual manera, el testimonio de Luis Mora Valencia, el mismo también conoce a la víctima y menciona su punto de prueba que se percata de los hechos cometidos por la hora imputada, así como se percató de los cambios de conducta en el comportamiento de la víctima, su señoría. Refiriéndonos al testimonio de los policías investigadores, solicitamos, señoría, que no se excluyan toda vez que tienen relación con los hechos. Son policías que hacen, si bien es cierto, actos posteriores, son los mismos que sirven para el esclarecimiento de los hechos, ya que son policías que realizan el croquis del lugar, la inspección del menor y cosas concernientes al esclarecimiento de los hechos que ayudan a la teoría del caso de esta representación social. Por lo cual, señoría, no estamos de acuerdo con el órgano técnico de que se excluyan los mismos de la presente causa. Bien, asesores jurídicos tienen el uso de la voz. En el mismo término, su señoría, estamos en concordancia con el agente del Ministerio Público. Defensa, tienen el uso de la voz. Muchas gracias, señoría. Sí, en alusión a la posición para que se excluya el medio probatorio consistente en la declaración a cargo del testigo de los hechos, Rosa Guadalupe Murillo González, la fiscal aduce que es cierto que la misma va a deponer respecto de los cambios de conducta del menor. Bueno, su señoría, en ningún momento refiere que la misma sea psicóloga o sea especialista para poder determinar dicha cuestión. Por lo tanto, pues bueno, no nos debe de importar en un debate de juicio oral lo que pueda opinar una persona que no tenga la capacidad técnica o los estudios para poder emitir una declaración así. Propiamente serían conclusiones vagas que pues bueno, no tendrían sustento alguno. Y en dado caso, pues si se considera pertinente, pues entonces si se considera pertinente, la misma sería entonces sobreabundante, puesto que respecto de los cambios de conducta ya se ofreció un testigo a cargo de la psicóloga Liliana Briceño Pelayo. Por lo tanto, pues bueno, ¿no? Si se considera pertinente, que lo consideramos nosotros que no es así, pues bueno, la misma sería sobreabundante en este caso. Permítame. Y continúa mi compañero. A su vez también, señor juez, resultan infundados los argumentos de la Fiscalía en torno a por qué se justificó la pertinencia del interrogatorio a cargo de los tres policías investigadores de referencia, atendiendo a que de nueva cuenta no dice absolutamente respecto de qué hechos en particular, ni tampoco respecto de qué actos de investigación concretos, puesto que de nueva cuenta refiere que sobre lo mejor, sobre un arreglo de menor y que serán necesarios para justificar su teoría del caso. Señor juez, ¿cuál de los tres policías va a hablar sobre esto?
Los 3 sobreabundantes, no dice ninguno impertinentes. En ese sentido, entonces, señor juez, es que reiteramos nuestra petición de exclusión, puesto que no hay más que el dogma en esta petición por parte de la Fiscalía. Es cuanto. Bien, procedo a resolver en torno a lo que establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la petición que se formula por parte de la asesoría jurídica en torno a la exclusión de medios de convicción que serán expuestos ante el tribunal, que no serán materia del acervo probatorio expuesto ante el tribunal de enjuiciamiento. En ese sentido, en primer término, se excluye como material probatorio la prueba que aporta Dolores Olivia Macías Barajas en su escrito correspondiente. Se identifica con el número 6, que corresponde a la directora de la escuela secundaria número 10 de Guadalajara, al estimar la propia defensa que por exclusión le corresponde esa declaración a una diversa directora de un plantel distinto. Y en consecuencia resultaría inconducente, aparte de impertinente, su interrogatorio, su testimonio ante el tribunal. Sería el único dato de prueba, ya que respecto de la documental identificada con el número 9, consistente en la carpeta de investigación 98.500 diagonal 2017, se estima que los argumentos que esboza la asesoría jurídica resultan insuficientes para limitar al desahogo del citado medio de convicción, y del cual se corrió traslado hace unos momentos, y que se ordenará su incorporación a la carpeta de investigación para que sea en su oportunidad desahogado, evidentemente cumpliendo los requisitos de los artículos 382 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, deberá de incorporar a través de los medios legales correspondientes. Respecto de la exclusión de los medios de convicción marcados con los números 4 y 5, pues a consideración de este juzgador no quedó debidamente fundado y motivada la petición de la asesoría jurídica para proceder a ello, máxime que respecto de la prueba identificada con el número 4 se está solicitando la incorporación del registro previamente que se había obtenido de la persona en virtud de que había fallecido, y lo cual entra en un supuesto de excepción para dar lectura al mismo, el cual está previsto y lo sustenta el dispositivo 386, razón primera del Código de Procedimientos Penales, donde en la audiencia de debate pues en esa hipótesis se puede dar lectura a registros previos, ya que hay provisión de ello, más sin embargo hay hipótesis y casos de excepción. Y respecto de la quinta, pues al haber excluido la sexta de los medios de convicción, pues se considera que pues es insuficiente el argumento que se formula por parte de la asesoría jurídica en el sentido de hacer efectivo y garantizar de manera amplia el derecho de audiencia y defensa, es decir, que cada una de las partes pueda soportar
sus diferentes teorías, sus teorías del caso ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Ahora bien, respecto de los medios de convicción que solicita la defensa, sean excluidas por parte del acervo probatorio que se propone por la representación social, al no satisfacer los extremos del artículo 346, fracción primera, inciso E, al estimarse que resultan impertinentes, esto en términos de la Ley Objetiva Nacional Penal, respecto de los testigos de nombre Rosa de Guadalupe Murillo Zamora, así como de Luis Mora Valencia, quedan excluidos sus testimonios, tal vez que de la misma lectura de su ofertamiento, que la información que obtuvieron fue indirecta, es decir, por la ofendida, y en ese sentido, respecto de verificar los cambios conductuales, pues no se establece la experticia que tengan para poder arribar y determinar y llegar a esa lógica y jurídica o especial conclusión, y de lo cual este juzgador considera que pues el dictamen en psicología pues es la prueba idónea para determinar esas circunstancias, de lo cual pues el juzgador considera que las mismas resultan impertinentes y además pues no idóneas para ser ofertadas ante el Tribunal de Enjuiciamiento, en consecuencia procede su exclusión. Ahora bien, respecto del testimonio de los policías investigadores, Emanuel Roberto Mendoza Márquez, Alberto Rojo Alaniz y Ernesto Virgen Hernández, de igual manera, este juzgador considera que resulta procedente su exclusión, ya que no se establece cuáles son los actos de investigación en los cuales participaron los mismos, porque en un momento dado, pues si llenaron los registros de entrevistas con las víctimas y ofendidos, pues van a acudir víctimas y ofendidos ante este tribunal, por lo cual resultaría traer a las personas que de manera indirecta obtuvieron esa información, desconociendo el resto de actos de investigación al haber existido la imprecisión correspondiente, lo cual produce estado de indefensión, ya que se deja en un estado de ambigüedad y oscuridad a la defensa al no establecer cuál es el propósito de su presencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento, desconociendo precisamente o con claridad el motivo por el cual sería necesaria la presencia para esclarecer la verdad histórica de los hechos. El asunto nos ocupa. En esos términos resuelve lo concerniente al capítulo relativo a la exclusión de medios de convicción anterior en términos de lo que establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se concede el uso de la voz a la representación social por si desea realizar alguna petición en este momento. Ninguna, señoría. Asesoría jurídica. Ninguna. Defensa. Sí, su señoría, reiterar únicamente mi petición, la quise de conformidad con el artículo 91, párrafo tercero, respecto de que los testigos y el perito que ofrece la Fiscalía, pues bueno, sean citados por su conducto, con el conducto de la Fiscalía y no por su conducto. Señor juez, y adicionalmente también, nada más pedir alguna precisión para efectos de la autoapertura juicio oral, ¿sí? Respecto del testimonio, marcado con el número 4, me parece, que es el interrogatorio de María de Socorro Verao Tejeda, que se incorporará mediante la reproducción del correspondiente registro, simplemente para efectos de que en el auto de apertura juicio oral, para que se pueda cumplir su resolución de admisión de dicha probanza, se dé cuenta de que no se debe incorporar previa lectura, sino que se debe incorporar previa reproducción de video, porque la ocasión en la cual ella rindió su testimonio fue ante usted en el debate inicial donde se vinculó mi representada proceso. Más que nada que se aclare esa cuestión para efectos de poder desahogarlo de la manera más eficiente. Es cuanto. Bien, en términos de lo que establece el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a conceder el uso de la voz a Dolores Olivia Macías Baraja, por si es su deseo realizar manifestación al tribunal en este momento. Perdón. Sí, señoría, pues yo nada más quiero solicitar pues que ya se me juzgue pues, puesto que yo soy inocente.
habiendo escuchado a las partes, se cierra el debate en esta audiencia para proceder a emitir la resolución en torno al cierre de esta etapa intermedia. Bien, lo cual me permito hacerlo en los términos del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictando el siguiente auto de apertura a juicio oral. Primero, se ordena abrir el juicio oral ante el Tribunal de Enjuiciamiento en materia penal del Distrito Judicial, que tiene sede en Puente Grande, Tonalá, Jalisco, el cual resulta competente para conocer sobre la presente causa que nos ocupa. Lo anterior en términos de lo que establece el precepto 16 constitucional en correlación a los dispositivos 20, fracción primera, 36, 37 y 133, fracción primera, artículo 347, último párrafo, y 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 8 del Código Penal del Estado de Jalisco, y asimismo artículos 1 y 101, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Segundo, se procede a individualizar a la acusada, quien se encuentra aquí presente, de nombre de Dolores Olivia Macías Barajas. De los datos personales se encuentran incorporados dentro de la carpeta de investigación, y de igual manera en este caso la víctima, quien responde al nombre de Brian Roberto Durán Hernández, quien en su momento era menor de edad y que a la fecha ya alcanzó la mayoría de edad, y quien es representado en esta audiencia por su progenitora de nombre Rocío Abigail Hernández Morán, y que se encuentran individualizados y cuyos datos sobran dentro de la carpeta de investigación. Tercero, la acusación que deberá ser objeto del juicio oral, así como los hechos en materia de la acusación, consisten en los siguientes: que siendo aproximadamente el mes de marzo del año 2016, la víctima menor de edad conoce a la hoy imputada Dolores Olivia Macías Barajas, toda vez que la misma es quien, de forma dolosa y aprovechándose de la minoría de edad de Brian, es que opta por llevarlo a temas sexuales. Es decir, cuando la señora Dolores Olivia le pedía permiso a la señora Rocío Abigail Hernández para su hijo menor de edad, Brian, lo acompañara a algún mandado, esta aprovechaba el tiempo y se lo llevaba a una plaza comercial, siendo precisos en el estacionamiento que se quedaba a bordo del coche, siendo un Tida modelo 2012 en color plata, mismo que es propiedad de la imputada. Y ya estando estacionado el coche, la señora Dolores Olivia comenzaba a tocar la pierna de Brian, así como su pene, por encima de la ropa, y mientras la señora Dolores Olivia le preguntaba que si le gustaba y que si sentía rico lo que le hacía con su mano, era cuando le bajaba el cierre de su pantalón para sacar el pene del calzón y masturbar a Brian, y después hacerlo sin dejar de acariciarlo, por lo que la madre de Brian, al notar cambios de comportamiento así como de conducta, es que decide revisar el celular de dicho menor. Revisando el celular del mismo, dándose cuenta que dicho menor le había enviado fotos a la señora Dolores Olivia de su pene y de su pecho, por lo que al confrontar al menor, Brian le confiesa a su madre que por medio del Facebook la señora Dolores Olivia también le pedía que le mandara fotos masturbándose. Esto que la señora Rocío le dice a Brian que acudieran a presentar una denuncia, pero el menor se niega, ya que por temor a vergüenza opcionar lo que pasó. Sin embargo, la madre le hace prometer que ya no tendrá más contacto ni vía telefónica ni por Facebook con la señora Dolores Olivia, prometiendo que lo borraría de sus contactos en el celular. Sin embargo, ya en el mes de septiembre del año 2016, la progenitora de la víctima decide hablar de forma personal con la señora Dolores Olivia, a quien le hace saber sobre su conocimiento de los hechos cometidos en agravio de Brian, a lo cual en todo momento la señora Dolores Olivia manifestó no querer problemas, por lo que la denunciante le pide que borre todas y cada una de las conversaciones y fotos entre Brian y Dolores Olivia de las redes sociales. Lamentablemente, ya en el mes de septiembre del año 2017, sin recordar el día exacto, la señora Rocío, madre de Brian, se entera de que la señora Dolores Olivia andaba mostrando las fotos de Brian en de las que aparecía desnudo, razón por la cual se presentó la denuncia.
La clasificación jurídica del delito es el de abuso sexual infantil agravado, previsto y sancionado en el artículo 142L, fracción primera en relación a 142N, fracción quinta del Código Penal del Estado de Jalisco, perpetrado en agravio de insulto era un adolescente de la víctima, y este delito siendo considerado, dado el resultado total obtenido a título doloso en términos del artículo 14, fracción primera del Código Penal del Estado de Jalisco. En cuanto a su naturaleza y duración, se considera un delito continuado en términos del artículo 15 del Código Penal del Estado de Jalisco, pues el hecho que lo constituye implica una serie de acciones de la misma naturaleza, procedentes de idéntica intención al sujeto que viola el mismo precepto legal en perjuicio del mismo ofendido. Y se atribuye la calidad de autoridad material en términos de lo que establece 19 fracción segunda del Código Punitivo Legal, pues lo realizó por sí misma. Bien, como punto número cuarto, no existe constancia en términos del artículo 347, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que las partes se hayan alcanzado acuerdos probatorios en este problema jurídico. Quinto, los medios probatorios que este órgano jurisdiccional autoriza sean desahogados ante el Tribunal de Enjuiciamiento. En primer término, por parte de la representación social, se autoriza el desahogo de la prueba a cargo de la Rocío Abigail Hernández Morán, en los términos propuestos, la declaración de la víctima, Brian Roberto Durán Hernández, el testimonio de expertos, en este caso de la doctora Liliana Briceño Pelayo, licenciada en Psicología, adscrita al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien declarará en relación a su dictamen experticial en psicología que se le practicó a la víctima. En cuanto a los documentos, será el acta de nacimiento emitida a favor de la víctima, el número 835, inscrita en el libro 119, oficialía del registro civil número 14 del municipio de Guadalajara, Jalisco, que contiene la fecha de su nacimiento del 23 del mes de agosto del año 2001. El oficio que contiene el dictamen experticial en psicología forense emitido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a la víctima. Bien, en cuanto a la asesoría jurídica, pues se suman acervo probatorio ofertado parte de la representación social, según su escrito presentado el día 28 de junio del año 2019. En cuanto a los medios de convicción que se ofertan por parte de la imputada Dolores Olivia Macías Barajas, se admite la declaración de ella misma con las reservas de ley, esto en términos de lo que establece el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, tendrá libre albedrío de determinar si es su deseo declarar o no. Se admite el interrogatorio de la víctima, se admite el interrogatorio de Rocío Abigail Morán, se admite la incorporación del audio y video y de igual manera en su caso del lecturo de registro de entrevista si es que lo existiera, de Socorro de Raúl Tejeda Medina, quien depuso originalmente ante este tribunal en torno a que fue ofertado como mención, y al no estar ya presente, pues hay imposibilidad material y jurídica de presentarla, y se adecúa a la hipótesis normativa que establece el artículo 386, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se asentará con precisión en el auto de apertura para los efectos jurídicos respectivos, que obre esa parte donde depuso en torno a los hechos materia de esta controversia. De igual manera se autoriza el desahogo de la prueba consistente en el interrogatorio de la Escuela Secundaria Técnica 148 de Guadalajara, en los términos propuestos por la defensa, documental consistentes en las impresiones de las capturas de pantalla de las conversaciones realizadas entre la víctima
y la imputada, a través de las redes sociales denominadas Messenger y Facebook, documental de igual manera consistentes en las capturas de pantalla de las conversaciones entre víctima y victimaria, presunta victimaria, cometidos a través del medio conocido como WhatsApp. Documental consistente en copia de la carpeta de investigación, el número 98.557, diagonal 2017, que proviene de la denuncia que fue interpuesta por Rocío Abigail Hernández Morán, de medios de convicción mediante los cuales la defensa técnica pretende acreditar su posición antagónica, su teoría del caso frente a la expuesta por parte de la representación social. En esos términos se admiten los citados medios de convicción. Sexto, medios de prueba admitidos para su desahogo en la audiencia de individualización de sanciones por parte de la representación. Establece como medios de convicción para esa etapa la declaración de la ofendida Rocío Abigail Hernández Morán, de la víctima, así como de la experta Liliana Briceño Pelayo, adscrita al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien emitió el dictamen psicológico correspondiente sobre la víctima. Documentales, el acta de nacimiento de la víctima, así como el oficio que contiene el dictamen especial en psicología practicada en la víctima. Bien, séptima, medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales no existen en el presente asunto que nos ocupa. Octava, el agente del Ministerio Público solicitó que la citación de los testigos fuera por conducto de este tribunal, y toda vez que no existe constancia de que haya una imposibilidad material y jurídica de hacer presentes a sus testigos, en términos de los artículos 90 y 91, los mismos serán citados a su cargo en los respectivos apercibimientos, de que en caso de que no se presenten el día y hora que se programen por parte del tribunal de enjuiciamiento, pues precluirá el derecho correspondiente para ello. Y de igual manera, respecto de los testigos que solicita la defensa, tendrá la misma carga e interés jurídico de hacer presentes a los testigos que oferta, que no son propuestos por parte del órgano técnico ministerial. Y todo lo anterior, con los apercibimientos que considere pertinentes, realice el Tribunal de Enjuiciamiento, que programe fecha, lugar, integración y la respectiva programación de la audiencia de debate de juicio oral en términos del artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Novena, remítase en atención a la presente resolución, que se emite dentro de la carpeta administrativa dígito 4275, diagonal 2017, al Tribunal de Enjuiciamiento competente del primer Distrito Judicial, con residencia en Puente Grande, Tonalá, Jalisco, México. Lo anterior en términos de lo estipulado en el artículo 347 del Código Nacional de Procesos Penales, puntualizando que queda a su disposición la acusada Dolores Olivia Macías Barajas, donde se precisará las medidas cautelares que, en caso de estar vigentes, pesan en su persona, que son en libertad. Décima, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, 82, fracción primera inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene a los intervinientes debido y legalmente notificados respecto de la presente resolución. Décima primera, con fundamento en los artículos 67 y 99 del Código Adjetivo Nacional Penal, se ordena la transcripción de la presente resolución del auto de apertura a juicio oral, en la cual se podrán hacer precisiones o correcciones sin que alteren o impliquen una modificación sustancial en su sentido de fondo. Así se resuelve el día de hoy, 13 de enero del año 2020, por el de la voz Juan Paulo Dávalo Navarro, juez quinto de control, enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes, con adscripción al Centro de Justicia Penal del primer Distrito Judicial, con sede en Puente Grande, Tonalá, Jalisco, México. En términos del artículo 69 del Código Único Nacional Penal, se le requiere a las partes para que manifiesten si existe alguna precisión o aclaración que hacer en torno a lo resuelto, sin que implique una modificación sustancial en su sentido de fondo, en este caso por el Ministerio Público.
Ninguna, su señoría. Asesoría jurídica. Ninguna, su señoría. Defensa. Ninguna, señor juez, simplemente solicitarle copia de audio y video y agradecer su tiempo. Bien, Ministerio Público. Sí, su señoría, en los mismos términos, de conformidad con el artículo 50, solicitar copia de audio y video y agradecer su tiempo y el de los presentes. Bien, asesoría jurídica. En los mismos términos, su señoría, solicitar copia de audio y video y agradecer su tiempo y el de los presentes. Bien, por considerar procedente la petición de la parte, se provee de conformidad a la misma. En consecuencia, se autoriza la reproducción y entrega de audio y video de la presente audiencia y de igual manera se autoriza la de apertura a juicio oral que se acaba de emitir a las partes en su versión escrita. No existiendo otro tema que tratar, el día y hora en que se actúa, se levanta la presente audiencia. Todos los asistentes a ponerse de pie para despedir al juez quinto especializado en control y juicio oral, abogado Juan Pablo Dávalo Navarro, quien presidió la audiencia.